ciclo de charlas de arte y protesta. Hoy tenemos a 4 mujeres muy poderosas, muy aletosas, rebeldes con causa todas. Les voy a recordar brevemente a todas las personas que se van conectando que Aletea es una plataforma de articulación social y denuncia creativa. Somos un puente de visibilización en todos los procesos que están sucediendo en los diferentes lugares y territorios de Colombia. Somos una plataforma que le apuesta a lo pluricultural y a lo diverso, a los diversos feminismos, las diversas posturas, pensamientos y manifiestos poéticos, políticos que tienen las mujeres a lo largo del territorio colombiano. Hoy vamos a hablar sobre derechos humanos como a grandes rasgos. Entonces, no siendo más, le doy la palabra a cualquiera de nuestras panelistas que nos acompaña el día de hoy para que se presente y vamos a empezar este diálogo. Entonces, pues Silvia, si quieres comenzar o la que quiera. Hola, buenas noches a todas. De antemano, gracias por la invitación y bueno, y cordial saludo a las personas que nos ven en este momento. Yo soy Alexa Rochi, soy fotógrafa, feminista y guerrillera permanente del Acuerdo de Paz. En este momento, como escuchan atrás, estoy en un folgorio ni el barraco, estoy en el Puente de la Dignidad, aquí en Usme, donde se va a llevar a cabo una velatón por el muchacho que fue asesinado ayer en manos del ESMAD. Muchas gracias por la invitación. Gracias, Alexa. Yo hablé de Silvia es porque como las veo en pantalla. Entonces, muy buenas noches a todos y a todas. Muchas gracias por la invitación. Me alegra mucho estar compartiendo con estas mujeres maravillosas, luchadoras. Soy Silvia Salazar, me encuentro en Guadalajara de Buga Valle. También este valle resistente, entonces un saludo desde acá, bien, pues resistente y combativo. Gracias, Silvia. Claudia, pues te escuchamos. Hola, muchas gracias por la invitación. Yo soy Claudia Báez, cofundadora del medio de periodismo de investigación independiente Cuestión Pública. Muchas gracias por la invitación. Listo, Lauren. Buenas tardes a todos y todas. Primero que todo, muchas gracias por la invitación. Como pueden ver, pues mi nombre es Lauren Botía. Yo soy profesional en estudios literarios. Actualmente estudio la maestría en educación en la Universidad Javeriana. Y soy fundadora y actualmente coordinadora del Centro Cultural Popular Víctor Jara, que es un espacio donde realizamos educación popular con niños y jóvenes, y ahora también con adultos, en la localidad de Usme. Bueno, pues muchísimas gracias a todas. Como comentaba previamente, la plataforma de Aletea comenzó en el 2019 con una exposición que se hizo en el marco del 25 de noviembre, el nacimiento y el surgimiento de Aletea. De hecho, es en el marco del Día Internacional de la No Violencia de Género, donde nos reunimos diversas mujeres y creamos una exposición para denunciar como primera instancia qué es lo que pasa con las mujeres que ejercemos activismos o liderazgos en los diferentes contextos. Entonces, ¿cómo es esa violencia ejercida no solo por ser mujeres, sino por ser líderes? O no solo por ser líderes, sino que además hay cosas específicas que nos suceden por ser mujeres. Y por otro lado, seguir resignificando, seguir visibilizando todas las luchas y resistencias que se ejercen. El año pasado nos cogió pues como todo el tema de la pandemia y esta adaptación fue a una plataforma virtual donde también pudimos acercarnos con 14 mujeres de diferentes lugares, entre esos Silvia aquí presente, y lo que hicimos fue un taller de 4 sesiones donde nos conectamos, hablamos un poco de lo que estaba sucediendo en cada territorio y a partir de todas estas reflexiones, estas posturas, se hicieron diferentes puestas artísticas. También resaltar pues que Aletea es una plataforma que le apuesta a denunciar y a visibilizar y a trabajar desde el arte. Entonces creamos una canción, creamos 2 videos de todo el proceso, porque paralelamente también hicimos entrevistas a diferentes mujeres, filósofas, abogadas, como desde estas diferentes posturas, qué era lo que está pasando, ¿no? Con las mujeres, además, súmale qué es lo que se está visibilizando con la pandemia. Entonces, todo ese contexto
salieron 2 videos que luego visibilizamos y luego fuimos a mostrarlo por diferentes lugares de Bogotá con un dispositivo de alerta que creamos que es nuestro mariposine, es una pantalla en forma de mariposa de 4 metros por 4 metros, donde visitamos 4 localidades, 17 lugares en total, pues la gente no podía salir a la calle, entonces nosotras llegamos a donde estaba la gente para que pudiera ver cómo que era lo que estaba sucediendo. Y este año nos estamos encaminando a lo que estamos iniciando como la escuela protesta. Estamos trabajando paralelamente a este ciclo de charlas de arte y protesta en 4 líneas de denuncia creativa, gráfica, literatura, performance y fotoreportaje. Estamos desarrollando un proceso en Soacha, estamos desarrollando otro proceso en Sabana Centro y 2 en Bogotá para que también nos acompañen, estén pendientes de todas las intervenciones que van a suceder en el espacio público. Estamos trabajando con estas comunidades locales porque también buscamos resaltar qué es lo que está sucediendo a nivel local, a nivel barrial. Entonces, ya para iniciar nuestro diálogo, queremos empezar con una pregunta que es para todas y es: ¿qué son los derechos humanos para cada una y por qué son imprescindibles para defender la vida digna? Entonces, también la que quiera empezar. Si quieres, empiezo yo. Bueno, los derechos humanos son derechos fundamentales, son derechos universales que tenemos todos para poder realizarnos justamente como todos y todas, para poder realizarnos como seres humanos. Y pues son tan universales como la vida, como la igualdad, como el trato digno, como la no discriminación, como la no tortura, como no podemos ser tratados cruelmente. Y muchos de estas cosas que estoy nombrando es lo que vemos día a día desde que inició el paro nacional el 28 de abril, que se vienen golpeando y violando esos derechos humanos sistemáticamente. Entonces son fundamentales y todos deberíamos defenderlos por encima de todo. Gracias, Claudia. Bueno, aportando un poquito lo que dice la compañera Claudia, esos derechos humanos pues son inherentes a nuestra esencia, ¿no? Son inherentes a nuestra esencia y ante todo son fruto del sudor y de la sangre de siglos. Es decir, lo que hoy tenemos en la Declaración Universal de los Derechos Humanos, las convenciones internacionales, son producto de una ardua lucha. Es decir, eso no ha sido regalado por el Estado, eso ha costado la vida de miles de hombres y mujeres. Imagínense, entonces, cuando decimos si los derechos humanos son imprescindibles para la defensa de la vida digna, claro, la dignidad atraviesa todo lo que es lo que denominamos como derechos humanos, ¿no? Primero ese derecho a la vida, porque es el primero, porque sin vida pues no podríamos hablar de derechos humanos. Y esa libertad que sigue a ese digamos, normatización, ¿sí? Porque los derechos humanos cuando ya se elevan a una categoría positivizada, o sea, en un código, en una convención, se vuelven instrumento, ¿cierto? Se vuelven un instrumento. Entonces hoy, por ejemplo, en Colombia, que estamos atravesando por esta crisis humanitaria, los derechos humanos se hacen fundamental. Todos y todas deberíamos ser defensores y defensoras de derechos humanos. Es decir, sin ninguna, la señora de la casa, el señor de la tienda, todos y todas podemos ser defensoras y defensores de derechos humanos, porque fíjense cómo es la vida, pues la historia de la humanidad es la historia de la infamia. Si uno se va hacia atrás, se da cuenta como, por ejemplo, la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano, la Revolución Francesa, 1789, sin irnos mucho más allá, al siglo XIII, al siglo XII, donde se habla de la libertad, de la igualdad, de la fraternidad. Después de dos siglos se vienen las 2 guerras mundiales, que dejaron devastado es decir, todos esos postulados de libertad, de igualdad, de fraternidad, quedaron en el piso con semejante carnicería humana. Entonces uno dice, si el mundo fuera, cierto, ese ideal de mundo que todos los que estamos en esta defensa
todos y todas tenemos, no habría necesidad de defender los derechos humanos, porque per se los tendríamos. Sin embargo, hoy se hace necesaria la defensa de esos derechos humanos, porque en la coyuntura que Colombia vive, hoy más que nunca es necesario todos esos postulados, porque aquí se está violando flagrantemente absolutamente todos. Aquí no podemos decir que unos sí y otros no. Aquí se está, es decir, es un estado donde hemos llegado al extremo de allanamiento sin orden judicial, hemos llegado a la utilización de armas no convencionales violando el derecho internacional humanitario, eso ya está dateado, donde el ESMAD está disparando con el gas lacrimógeno, ellos le borran la fecha de vencimiento y resulta que eso es un peligro, por eso es tan fuerte el gas lacrimógeno, porque están usando un gas vencido. Fuera de que no lo utilizan de una forma hacia arriba, por decirlo, eso tiene un nombre, hacia arriba, sino que directamente sobre la humanidad de los muchachos. Entonces, hoy más que nunca, esa defensa de los derechos humanos cobra vigencia, es fundamental hablar de eso. Sumándole un poquito a lo que acaba de mencionar Silvia, que es el detonante en este contexto de resistencia que se ha venido dando en el país, ratificar que obviamente aquí se violan todos, aquí se habla en principio de derechos humanos, del respeto a la vida, no a la tortura, y pues todas y todos hemos sido testigos de lo que pasó con el artista caleño, a quien fue detenido por la policía y después fue torturado y que lo obligaron como a inculparse de cosas que realmente no eran, ¿no? Y muestra de ello, de la importancia y de la vitalidad que tiene el papel y el trabajo de los y las defensoras de derechos humanos en ese contexto, es que quienes portan una identificación como defensores y defensoras en el marco de una protesta, de un tropel, también son flanco, por decirlo de esa manera, por parte de la fuerza pública, ¿no? En este caso, aquí en Bogotá, hace poco pudimos ver de que la policía esposó a 2 muchachos quienes estaban debidamente identificados como derechos humanos y que, bueno, en una mediación por la captura de unos chicos, fueron capturados y montados a una patrulla de la policía, ¿sí? Y que particularmente aquí en el lugar donde estoy, hace unos días tenía un chaleco muy similar al de derechos humanos, pero era un chaleco de prensa. Me gritaban como, derechos humanos, no corran, pero pues nadie se va a quedar en medio de un boleo de piedra, ¿no? Y creo que también esa amenaza que hay, ese estigma que hay por parte, hablemoslo a título con nombre propio, de la Alcaldía Mayor de Bogotá en este caso, que tratan a los defensores y defensoras de derechos humanos como encubridores de vándalos, de delincuentes, y en algún momento como un delincuente más, ¿no? Esto hablándolo como en la jerga a la que obedecen las instituciones y los medios de comunicación tradicionales. Esto ha obligado o ha hecho de que mucha gente se sume el mismo accionar, la misma crudeza con que la fuerza pública, bajo órdenes de los alcaldes y del presidente, le han dado un tratamiento meramente militar a unas necesidades, a unas exigencias sociales como el hambre, como querer estudiar, como pedir un mejor sistema de salud en una pandemia como la que estamos atravesando en este momento, sea su respuesta, sea meramente militar. Eso ha hecho de que la gente se incentive y quiera ser parte de esta gran labor, además de defensores y defensoras. Yo hago parte de una colectiva feminista en Bogotá y todos los días hay muchas respuestas porque la gente, o sea, no solamente mujeres, sino que mujeres y hombres quieren hacer parte de este trabajo y en ese orden de ideas, pues es también un reto que la fuerza pública y el accionar tan violento, valga la redundancia, que violan todos los protocolos de derechos humanos, pues hacen que la gente quiera también ayudar y bueno, y en ese orden de ideas, pues también es una respuesta muy positiva por parte de esas personas que quieren sumarse a este trabajo y lo cual deja
pues un mensaje de que la importancia y su vitalidad en el contexto de las situaciones por las que atraviesa este país. Lauren, cerramos contigo la ronda. Bueno, desde una perspectiva histórica, así como algunas ideas que daba Silvia, realmente los derechos humanos nacen como una conquista liberal y también nacen sujetos a unos acuerdos internacionales que en su momento buscaban hacerle contrapeso a estados autoritarios en Europa, ¿no? Entonces recordé las dictaduras que tuvieron lugar y que se buscaba tener unos mínimos en cuanto a derechos de las personas en esos contextos. Ahora bien, en Colombia, ya hablándolo en este momento, aunque la coyuntura, por supuesto, que ha hecho mucho peor la situación, no es desde el 28 de abril que empiezan esas violaciones a derechos humanos, es donde se traslada la vulneración a las ciudades. Pero en el campo eso nunca dejó de ocurrir y eso siempre ha ocurrido, los desaparecidos, los asesinatos, las torturas, la persecución, la estigmatización. Es en ese sentido que cobra mucho valor el trabajo de los defensores y las defensoras de derechos humanos, pero también la necesidad de que todos y todas los conozcamos y que partamos de un principio que me parece fundamental y es entender que no es cierto un discurso que han intentado imponernos de que cualquiera puede violar los derechos humanos, ¿no? Entonces cualquier ciudadano como que relativizan y ponen la cuestión como si fuera de bandos y que cualquier ciudadano puede violar los derechos humanos, eso no es cierto. O sea, el único que puede violar los derechos humanos es el Estado, ya sea por acción o por omisión. Y me parece que es importante tener eso muy claro y más dándonos cuenta de que muchos de los colectivos y de las personas que en este momento están asumiendo ese rol de defensores de derechos humanos lo hacen desde la voluntad. O sea, no son organizaciones pagadas, no son entes específicos que deberían ese ser su trabajo, sino que son personas que nacen de las organizaciones populares, de la misma organización de la gente, para tratar de defenderse, ¿no? Y como lo veo yo, es que los derechos humanos también forjen una concreta relación entre el Estado y los ciudadanos, ¿no? Es una relación particular que creo que, bueno, ya ahorita al responder otra de las preguntas voy a andar un poco más, pero creo que en este momento pensar en la defensa de los derechos humanos y de esa concepción, de esa relación entre el Estado y los ciudadanos, es también pensar que implica defender a esas personas que están construyendo y que están apostándole a la vida digna, ¿no? A esos constructores de otros mundos, de otras realidades, de un sujeto que va y defiende a los demás, ¿no? Y que va y pone su propia vida en juego al defender a las colectividades que se manifiestan justamente contra un Estado asesino y contra todo un sistema pues que es el que ha sustentado muchas violencias. Esa sería mi intervención. Gracias a todas y pues siguiendo el hilo también de que nombraron frente a esta voluntad, ¿no? A la voluntad que se ha aumentado, ¿no? Frente a la defensa de los derechos humanos y la vida digna. ¿Qué aportes y cómo han transformado las mujeres y los diversos feminismos la lucha de los derechos humanos? Sí. Pues yo creo que desde el mismo derecho a la igualdad, ¿no? Que es tan fundamental. La lucha de las mujeres por la paridad de género, por la igualdad, que se ha transformado, que ha evolucionado
Yo pienso que desde esa lucha ya empieza la transformación, ¿no? Y me parece muy importante el rol que en este momento estamos tomando en liderazgos, sobre todo en este momento de crisis humanitaria, por así decirlo, de verdad es una crisis humanitaria. Lo que estamos viviendo día a día, noche a noche en Colombia es inadmisible, es inaudito. Y son las voces de las mujeres, mujeres líderes que tienen una voz y una presencia en la esfera pública, que están alzando la voz y están haciéndose escuchar para llevar desde su desigualdad, nuestra desigualdad como de género, pero también mostrando las otras desigualdades y lo que está pasando en este momento en las calles. Me parece muy importante. Bueno, yo digo que por el modelo patriarcal, nosotros vivimos en un modelo capitalista, patriarcal, colonial, ¿sí? Capitalista, colonial y patriarcal. Y en eso recuerdo a Boaventura de Sousa Santos, nuestro bello maestro portugués que le aporta tanto, sociólogo que le aporta tanto a estas luchas. Una vez él planteó, ¿no?, que la paz en Colombia y en general yo diría que en cualquier parte, si no logra tocar esos 3 puntos que digamos son vertebrales en la colonialidad, porque cuando hablamos de colonialidad estamos hablando de una subjetividad, ¿no? Es decir, hay un colonialismo, pero también esa colonialidad que se nos ha insertado en la cabeza, en la forma de ser, de estar, de pensar, de hacer en el mundo, un modelo capitalista totalmente depredador, totalmente, que ya demostró su fracaso en una etapa neoliberal, pues yo creo que ya eso no tiene defensa. Es decir, ni porque hablemos de capitalismo verde, capitalismo, yo no sé qué, eso le ponen todos los nombres hermosos, eso no tiene forma de defensa, pues para mi modo de ver, ¿no? Y tercero, ese patriarcalismo que hace parte esencial de un modelo capitalista, pero que también ese patriarcalismo no solamente de ahora. Entonces yo me pongo a pensar en un círculo de literatura con mujeres, donde, por ejemplo, antes, Geneduana, la compañera que es literata, debe saber más que nosotros, fue la primera mujer, una sacerdotisa, la primera mujer que se atrevió a estampar su nombre rupestremente claro en un poema, porque ella era poeta y sacerdotisa, porque las mujeres tenían que vestirse de hombres, ¿cierto, compañera Lauren? Usted que le ha trabajado a eso, según lo que, para poder entrar a ese círculo de hombres sabiondos, literatos, inclusive de la ciencia también. Entonces, la dinámica de las mujeres, la lucha de las mujeres ha sido más dura. Y en eso uno no está siendo excluyente con el hombre, porque a veces cuando se están en los talleres que estamos hablando de estos temas, los hombres dicen, no, pero nosotros también somos víctimas de este modelo, claro, pero es que resulta que el mundo se ha elaborado con una visión androcéntrica, ¿sí o no? El mundo se diseñó dicen algunos autores nuestros latinoamericanos, desde 1492 con la invasión a América, que se nos parten, que hay un hito en la historia de nuestra América, se nos parten 2. Entonces, desde ahí, es más, cuando los españoles llegan a estas tierras, la categoría de hombre y mujer no existía. Después que ya los españoles nos impusieron sus lógicas de la cotidianidad, de toda la forma de ver europea, y que nos la impusieron y terminamos nosotros con esa colonialidad metida hasta por los poros en la forma de ser, en el racismo, en la xenofobia, en la homofobia, etc. Entonces, ese modelo patriarcal tiene que ir haciendo agua. Entonces, las mujeres cada día, yo lo siento, yo no he sido como tal militante feminista que yo pueda decir pertenezco a una organización feminista, no, pero cada día me doy cuenta de la importancia de las mujeres en las diferentes organizaciones sociales, y definitivamente las mujeres, como decía el maestro Zavala,
el maestro que se nos fue, el maestro Germán Zavala, decía, las mujeres son capaces de todo. Una vez en una charla nos dijo, ustedes son capaces de tomarse una vía, lo que sea, ustedes son unas berracas, pero ¿saben cuál es el problema de ustedes? Que ustedes cuando ya hicieron todo, lucharon, y entonces ya cuando logran, dicen, ¿saben qué? Y le entregan a los hombres, sigan ustedes. Decía él como una forma de crítica, ¿no? Es decir, las mujeres tenemos que, no solamente es el activismo, sino profundizar un poco más. Entonces, para cerrar, yo diría que la lucha de las mujeres, imagínense, estamos hablando de derechos humanos y de protesta. ¿Por qué, por ejemplo, en plena revolución, es tanto la matriz patriarcal que la Revolución Francesa y los revolucionarios franceses terminan guillotinando a Olympe de Gouges, Olimpia, pues, de Gouges, porque ella dijo, ¿cómo así? Porque con la Revolución Francesa el mundo conoce la declaración de los derechos del hombre y del ciudadano, ¿sí recuerdan? Pero Olympe de Gouges dijo, no, es que ahí no estamos incluidas las mujeres. Y entonces escribió la declaración de las mujeres, de los derechos de las mujeres y de las ciudadanas, porque ahí no estábamos incluidos, pues, aparte de todas las razones políticas del momento de esa Revolución Francesa. Entonces, imagínense, el hecho de que una mujer intervenga políticamente, yo creo que todas aquí, las que estamos aquí, de alguna manera la hemos sentido, poquito o mucho. A los hombres, a nuestros bellos hombres, poco les gusta, y no va a generalizar, ¿no? Porque me meto en un problema. Es decir, una mujer pensante es un problema. Una mujer que vea más allá, que tenga una mirada crítica, no. Entonces, mayores retos tenemos, ¿no? Entonces, para cerrar, las mujeres hemos aportado mucho, una cuota muy alta, demasiado alta, en la construcción y en la defensa y en la visibilización de los derechos humanos. Lauren, si quieres, ¿cómo seguir en ese camino? Bueno, yo creo que es importante resaltar una perspectiva de género en la defensa de los derechos humanos por dos cosas en particular. Y es que se ha usado su cuerpo y su dignidad como mujeres como botín de guerra. Es decir, no solo en esos conflictos armados se toman los lugares y asesinan y eso, sino que en el caso de las mujeres también tiene la particularidad de que las violan, de que las manosean, de que les dicen cosas que tienen que ver con un sentido sexual, con un sentido de burla también, de menospreciar sus capacidades, y todo eso tiene que ver particularmente con verlas como un botín de guerra, o sea, como algo más que hay que ultrajar, algo más que hay que mancillar y verlo como una propiedad, ¿no? Creo que eso, sumado al hecho de que las mujeres también son las creadoras de vida, ¿no? Y en ese sentido, en los contextos de violación de derechos humanos, hay una profundización en el hecho de que ellas son cuidadoras, ¿no? Entonces, cuidadoras de sus núcleos familiares y cuidadoras de los heridos y cuidadoras de unas estructuras y cuidadoras de unos afectos, y eso también crea una particularidad. Por otro lado, hay algo que dificulta un poco acá la cuestión y que hay que tenerse en cuenta, y es el hecho de que son violentadas por el hecho de ser mujeres, no solo, digamos, por el bando contrario, por el opresor, por la clase dominante, sino también incluso por sus propios compañeros, ¿no? Entonces, está en una situación más vulnerable, con una especificación, y creo que es importante tener una visión que nos permita analizar las situaciones en concreto, porque siguiendo con lo que decía Silvia, que estoy totalmente de acuerdo,
hay tres grandes sistemas de opresión, ¿no? El patriarcado, el colonialismo y el capitalismo, ¿no? En ese sentido, hay unas diferentes opresiones y unas diferentes violaciones a la dignidad de las personas, también con ese énfasis, ¿no? Entonces, no es lo mismo la violencia que sufre una mujer en un contexto de la violación de los derechos humanos de forma sistemática, a la que sufre un hombre, a la que sufre un indígena, a la que sufre una persona afro. Y creo que el hecho de que las mismas mujeres también practiquen la defensa de los derechos humanos tiene que llevar eso de la mano, una perspectiva de género, una perspectiva de la ética del cuidado, de la que también voy a hablar más adelante, pero me parece que aporta demasiadas cosas y demasiadas miradas, y sobre todo una mirada desde la empatía, ¿no? Desde el reconocer un montón de diferencias que hay en esos sistemas de dominación. Gracias, creo que ahí como para aportar que pienso como en las tres charlas anteriores, ¿no? Como cómo se van anclando un poco, como las mujeres desde los diferentes ámbitos, las diferentes perspectivas, sus diferentes como trabajos y procesos y quehaceres, igual nos unimos, ¿no? Como un poco está muy claro, ¿no? Ese entendimiento de la vida, del mundo, de a sí mismo, como de la lucha desde las prácticas del cuidado, que hace dos charlas hablábamos exclusivamente como un poco de esa resistencia y esa resiliencia a través y por el cuidado, y algo que decía también Angie en la charla anterior, que me hizo pensar con lo que decías ahorita, precisamente era como ese reconocimiento que tenemos y aportamos las mujeres desde que venimos entendiendo y defendiendo que el cuerpo es ese primer territorio que se defiende, que se cuida, que se manifiesta. Entonces me parece como, pues como muy chévere para resaltar como que como todas estamos alineadas y precisamente esos grandes aportes desde lo corporal y desde el cuidado que hemos ejercido en las diferentes perspectivas, en los diversos contextos, como absolutamente como las performers en los 70 decían, lo personal es político. Y eso fue un manifiesto absolutamente revolucionario en el campo del arte, absolutamente patriarcal, ¿no? Donde estas mujeres muestran su cuerpo y muestran como sus manifiestos desde otra manera e implantan esto, lo personal es político. Y ahora estamos también hablando, ¿no? De esta traslación de lo personal a lo colectivo, pues muy chévere, ¿no? Lo nombro porque estamos al final como muy alineadas. Y pues para cerrar entonces la ronda, le doy la palabra a Alexa. Si está por ahí en la mitad del voleo. Te escuchamos un poco entrecortado. A ver si logramos que cojas un poquito de señal. Alexa, tal vez si apagas tu cámara, porque te estamos como escuchando. Hola. Ya, volviste. Tatiana, ¿tú me puedes hacer favor y me puedes contestar? Dame un segundo. Estoy mal de cobertura. Sí. Listo. Pues mientras solucionamos, si logramos solucionar el problema de cobertura con Alexa, que ya nos comunicamos, entonces vamos a adentrarnos en precisamente visibilizar los procesos de cada una. Entonces vamos a comenzar esta ronda de adentrarnos en los mundos con Lauren. Pues es el Centro Cultural Víctor Jara, ¿no? Está cumpliendo sus primeros 5 años, entonces quisiéramos que nos cuentes un poco frente a todo este proceso que ha venido creciendo y surgiendo con el Centro Cultural, y a partir de tu experiencia y de lo que ha pasado con el centro, ¿qué reflexiones han surgido
frente a estos horizontes de la educación popular y la defensa de los derechos con niños, niñas y jóvenes, y además en USME, cómo se ha relacionado todo este proceso de educación popular que has desarrollado. Vale, gracias. Bueno, pues al pensar en la pregunta, lo primero que se me vino a la mente fue un poco lo que estoy desarrollando en mi tesis de la maestría, y es la creación de un proyecto pedagógico para el Centro Cultural desde la educación popular, pero con un horizonte en particular, y es la construcción de poder popular. Antes había mencionado que la concepción de los derechos humanos, por su origen y por las características que ha tenido, se enmarca en una relación particular entre la concepción de ciudadano y la concepción de Estado. Realmente hablar de poder popular nos pondría en una relación diferente, donde el centro no es el Estado y no es la exigencia hacia el Estado necesariamente, sino que es la misma gente y el poder que hay en la misma gente, ¿no? Y uno de los principios del poder popular es precisamente la autonomía, ¿no? Y el gran referente en Latinoamérica, o uno de los grandes referentes, son los zapatistas, ¿no? Que es necesaria construir una autonomía tanto económica, tanto política, tanto educativa, para construir ese otro mundo, porque hay unas estructuras ay, perdón, mi gato apagó el sonido, que no permiten al ser humano desarrollarse, y es por eso que se tienen que cambiar esas estructuras de raíz. No vale como los reformismos, no vale como esa exigencia, no vale seguir viendo al Estado desde esa concepción de padre, ¿no? Ese padre que nos cubre, que nos protege, que todo, sino que es necesario empezar a generar unas organizaciones populares que tengan un nivel tal que permitan pensar en otras formas de protegerse como una fuerza contestataria ante un determinado sistema, pero también otras formas de relacionarnos que permitan no caer en violencias que se han perpetuado, que es violencias económicas, violencias de género, violencias racistas, homofóbicas, etcétera, sino que nos permita tener otra visión. En ese sentido, desde el Centro Cultural, justo en este momento estamos desarrollando como 2 proyectos. Uno de ellos tiene que ver con la ética del cuidado, ¿no? Y siempre manejarnos desde esa ética del cuidado, que implica generar un lenguaje asertivo, que implica darnos cuenta de cuáles son las estructuras de poder en todas las relaciones que tenemos, o sea, ya sea en una relación de amigas, en una relación familiar, en una relación docente-estudiante, que hay unas estructuras de poder, ¿no? Y darnos cuenta cuáles son para no ejercer violencia, ¿no? Creo que eso es fundamental y es algo en lo que estamos reflexionando, pero también en una concepción diferente de las infancias, donde pues a nosotros occidentalizados, la visión que tenemos de las infancias es que los niños responden a una familia, ¿no? Entonces es responsabilidad de esa familia y del Estado cuidar a los niños, ¿no? Pero los grupos indígenas, las comunidades indígenas, también nos han enseñado que hay otra visión de entender la maternidad, de entender las infancias, donde los niños y niñas puedan ser cuidados por toda la comunidad, ¿no? Y puedan ser como esa responsabilidad colectiva, donde no se vea desde una perspectiva adultocéntrica, de creer que los niños no son capaces de pensar por sí mismos, de creer que los niños no son capaces de ser sujetos políticos porque tienen una potencialidad de desarrollar sus agencias como sujetos, y nosotros no podemos llegar como a decir que no es así, ¿no?
Entonces, creo que eso es importante, también partir de ahí, de que los niños pueden desarrollar un pensamiento crítico, un pensamiento lógico, y que ellos pueden influir en el propio sistema que los rodea, ¿no? De hecho, uno de los ejercicios que realizamos ya hace un par de años, junto a otros procesos donde el Centro Cultural participó, fue la Cumbre Popular Urbana de Niños y Niñas, ¿no? Que reunía varios procesos del sur que trabajan con niñas, y se trataba de construir una carta por el derecho a la ciudad, pero desde la perspectiva de los niños y niñas, ¿no? Y varias de las cosas que salieron son supremamente importantes, porque pues además de pensarlo en términos de los derechos fundamentales, de, pues, el derecho a la vida, a la alimentación, a la salud, etcétera, pues también que les preocupaba a los niños y las niñas, tener más parques, tener más zonas verdes, tener otras relaciones familiares. Y entonces también es importante eso, como darnos cuenta pues que hay una visión más allá de los derechos, que obviamente los derechos son muy importantes porque seguimos en este sistema en el que estamos, pero también es mirar un poco qué podemos construir, ¿no? Y cómo podemos construir unas relaciones diferentes, pensándonos como sujetos y no solo como objetos o como masa víctima de un sistema, ¿no? Ese sería como el... Tremendo proceso. Gracias, Lauren, por compartirnos y siguiendo este hilo asimismo del poder popular comunitario. Una pregunta para Silvia. ¿Cómo ha resistido y respondido el movimiento cultural comunitario en Buga y Valle del Cauca frente al abuso que estamos viviendo bajo esta coyuntura? Sí, pues primero yo pienso que el arte en todas sus manifestaciones juega un papel fundamental en estos procesos. Entonces, encontrarse uno con los jóvenes grafiteros, los pintores, los zanqueros, los teatreros, los músicos, es decir, los literatos, son unas expresiones que permiten sublimar. Pienso yo que el arte permite sublimar un poco esta guerra, porque esto volvió en un campo de batalla. O sea, yo creo que ustedes pues en Usme lo han vivido y en Bogotá en varias partes, pero por ejemplo lo que es algunos municipios del Valle y concretamente Cali, aquí en Buga ha sido terrible. O sea, Buga nunca había... Buga es un pueblo, una ciudad de más o menos 140, 150 mil personas, sí, más o menos. Y ha sido un pueblo pues con mucha carga colonial, un pueblo muy religioso. Aquí se habla inclusive del turismo religioso, ¿sí? Yo soy muy crítica frente a eso. No frente a la creencia, sino cómo se mercantilizan esas creencias que hacen también que la gente viva, que tenga esperanza, digámoslo así, ¿no? Entonces, Buga ha sido un pueblo tranquilo, que uno decía antes de esto, antes del 21N, no es solamente antes de esto. Es decir, también porque uno lo puede borrar, y lo que hablábamos hoy en otra reunión, nunca empezamos de cero, en los procesos jamás empezamos de cero. Cuando uno cree que empieza de cero, donde sea, uno cree que uno es el que sabe y el otro no sabe. Sí, las personas que estamos en estos, todas nosotros como mujeres que estamos en estos procesos, nos damos cuenta que las comunidades son sabias, que la gente no tiene necesidad de tener un cartón para entender hoy que este gobierno es nefasto, no necesita tener un pregrado, un posgrado para entender que este es un sistema de muerte, que es una máquina de muerte. Bueno, entonces, por ejemplo, en el caso de Buga, Buga se manifiesta hoy, yo fui bugueña pues nata, sí, viví toda mi vida en Cali obviamente, ahora estoy aquí en Buga, pero yo como mujer madura analizo, bueno, esta juventud, este acumulado histórico que ha tenido la juventud bugueña. Voy a hablar primero de esa parte. Yo digo, esta juventud cómo ha resistido, es decir, aunque los puntos ya hoy está un poquito más suave, pero aquí en Buga jamás habíamos vivido, por ejemplo, una resistencia de todos estos días. ¿Llevamos cuántos? 50 días. El 28 cumplimos 2 meses.
¿cierto? El 28 de junio. Entonces, los muchachos, ante todo la juventud de primera línea, pero también los de segunda, los de tercera, porque todos juegan un papel. Esto es como yo pongo un ejemplo, ¿no? Como las hormigas se distribuyen el trabajo, ¿sí? Así es en esto. Es decir, la señora que hace, las señoras que pican, que uno las ve haciendo almuerzo para 200, 300 personas, tienen un papel fundamental porque sin comida muchachos no pueden estar ahí, ¿sí? Cada uno, el que está atendiendo a los heridos, el que está en lo jurídico, cada uno tiene un papel. Pero como estamos hablando del arte, resulta que también el arte no solamente es lo que yo acabo de decir, la gastronomía hace parte también del arte. Sí, la gastronomía hace parte de nuestra cultura. Es más, es importantísimo la gastronomía en los valores culturales que cada región tiene. Entonces, yo creo que el arte permite que la gente resista, ¿cierto? Yo pienso que el arte permite también, por ejemplo, el hip hop y el rap en los jóvenes. Esos jóvenes y el rock, o sea, es decir, es que hay mucha prevención frente al rock, sí, de las personas que somos maduras, no, a mí me encanta y realmente toda esa corriente del rock, todo el rock en la década del 70, el 60, el rock contestatario jugó un papel fundamental, por ejemplo, contra la guerra de Vietnam y el rock es importantísimo en la historia de la música, digámoslo así, en la historia de la humanidad. Entonces, estos muchachos tienen diversas maneras de expresarse y entonces una manera también es esa forma del arte que permite que seamos más sensibles. El arte permite como algo más sublime, ¿no? Algo más sublime, es algo más, digamos, como intangible, como eso que nos permite, como que esa subjetividad esté ahí y pueda resistir, ¿no? El caso de Cali, el Puerto Resistencia, yo creo que se volvió un emblema, porque entre la comunidad entera, tanto los muchachos de primera línea como la comunidad, construyeron un antimonumento según Raúl Civechi, el uruguayo, no sé si lo han visto, él tiene un videíto donde dice que ese es un antimonumento. Me pareció muy interesante ese análisis, porque es una mano, es decir, es construido en cemento, pero entonces con las fotos de las víctimas, ¿cierto? De los muchachos asesinados y así en una mano de resistencia dice, resiste, y hermosísimo. Entonces Raúl Civechi decía, pues no, pues me imagino que rápido lo irán a tumbar, algo así, o sea, el ESMAD debe tener muchas ganas de tumbar, porque es que es muy, muy emblemático. Ahí también en esa zona está un CAI que se convirtió en una como librería, como un sitio de arte, de grafitis, hay artesanías, hay libros, o sea, imagínense, salir de ser un CAI, ¿qué le aporta un CAI a una comunidad? Qué pena cuando ya lo digo así tajantemente, ¿cierto? Porque la policía que tenemos nosotros es asesina. Es decir, yo sé que esto tiene unas consecuencias, pero con esto, nosotros sabemos desde antes. Recordemos los chulavitas y la época ahora porque no hay tiempo. Pero vámonos para atrás y nos damos cuenta de lo que ha sido los pájaros lo que fue los pájaros de la violencia, todo ese paramilitarismo que no es de ahora, porque lo que estas élites han necesitado es de eso para poder mantenerse en el poder. Es que es sencillo. Y yo creo que los jóvenes ya entendieron. Y también por el hambre, obviamente, por la situación del COVID, que la gente no tiene que comer, eso también. Y yo pienso que eso es un factor que ha sido también determinante para la movilización, porque es que muchos sectores no tenían o no tienen todavía, porque todavía hay pandemia, le llaman pandemia, todavía estamos en la pandemia, hay gente que no tiene con qué comer. Pero más allá de eso material, que es tan sencillo, como decía alguien por ahí, es que esta élite es tan miserable, esta élite es tan cretina, tan mezquina y tan egoísta, que los puntos que tienen los muchachos, los pliegos que tienen los muchachos se podrían solucionar fácilmente. Hablando pues, digamos, en términos de la juventud, me estoy haciendo énfasis en eso.
se podrían solucionar porque ellos están pidiendo esa universidad gratis, ¿cierto? Y no porque María Fernanda Cabal haya dicho trabajen vagos, ¿no? Sino porque es un derecho, la educación es un derecho fundamental y estamos hablando de los derechos humanos. Entonces, mire cómo estos factores objetivos como el hambre, yo diría también la labor que han cumplido en las redes sociales, porque ya todo el mundo tiene un celular, hasta el más pobre tiene un celular, o sea que tiene una cámara, ¿sí o no? La compañera que es periodista sabe que ya, mire, y son tan descarados que desde cualquier rincón a vos te pueden estar tomando una foto y con las pruebas ahí y dicen que eso es falso. O sea, es increíble. Cuando desde Dylan, ¿no? Inclusive yo vi en televisión cuando matan a Dylan, cuando el del ESMAD le dispara directo al cuerpo de Dylan, pero sabiendo que las cámaras están allí, dicen que no. Ay, con el gato, así me pasa a mí. Está luchando con el gato tan hermoso. Entonces, mire, el arte, yo para terminar, qué pena, de pronto Tatiana me dice porque yo me emociono y se me va el tiempito. Para terminar así, hay una carta muy bella que yo he venido trabajando con los muchachos así en talleres, de una carta que yo creo que ustedes la deben conocer, que Albert Einstein le envía en 1932 a Freud y le pregunta el porqué de la guerra, ¿cierto? O sea, Einstein le dice que él como conocedor del alma humana, algo así, que por favor, sí, le explique qué, porque imagínense, estaban saliendo de la Primera Guerra Mundial, que fue atroz. Entonces, le dice cómo hacer para que, en el fondo, como qué hacer para que los hombres no se deleiten con la guerra, digámoslo así en términos ya no textuales. Entonces, Freud de una bella manera, pues dice que la violencia hace como parte de esa, digamos, de esa esencia humana. No lo dice de esa manera, no, pero dice que tenemos unas pulsiones, dice Freud, ¿cierto? Que son el eros y el tánatos. Entonces el eros es lo erótico, es la belleza, es la literatura, es el arte, es lo que hace Lauren con sus niños. Eso es erótico, ¿cierto? Eso es, porque la eroticidad no solamente es sexualidad, el arte es erotismo también. Entonces, Freud le dice bueno, algo así como que de pronto explorar ese ero, y el tánatos, perdón. El tánatos, que es la muerte, entonces dice Freud que el tánatos es una pulsión que todos los seres humanos llevamos dentro. Entonces, mire, para concluir, el eros, hay que impulsar el eros, el arte y la literatura para que nos siga acompañando en la resistencia. Hasta ahí. Gracias, Silvia. Si no tuviéramos tan capitalizado este tiempo hoy en día, sería muy interesante poder profundizar aún más todas estas reflexiones que estamos haciendo. Alexa, aprovechando que logró volverse a conectar, cuéntanos si nos escuchas, si estás ahí, tienes buena conectividad. Hola, ¿me escuchan? Sí, perfecto. Vale. Listo, pues entonces voy a continuar contigo, ya que también estamos hablando de las diferentes manifestaciones del arte, para hacerte la pregunta de tú como mujer firmante del Acuerdo de Paz y fotógrafa feminista, ¿qué es la fotografía para ti desde esa mirada feminista y qué relación puede tener la fotografía con la construcción de paz? Para que nos cuentes de tus procesos de vida. Bueno, pues, ¿qué les cuento? Uno, que terminé en fotografía por accidentes de la vida, porque cuando estaba en el monte, pues ni pensado llegar a Bogotá, ni tampoco que iba a haber un acuerdo de paz, entre comillas, y porque era paramédica, ¿sí? Entonces estaba como muy lejos de la fotografía y como ese canal de comunicación que hay. En ese orden de ideas, pues al llegar a Bogotá determino hacer fotografía
y estar sobre todo en la calle y en las primeras líneas, como buscándole problemas a la vida, por decirlo de esa manera. Y es que para mí la fotografía es la continuidad de una forma de lucha que inicié hace muchos años. Yo estuve 11 años en las FARC, entonces fue como decir, bueno, ¿qué vas a hacer? ¿No? Porque pues no iba a estar 11 años en el monte como guerrillera para llegar aquí, conseguir un trabajo y que el trabajo afortunadamente me daba para quedarme en la casa viendo como todo lo medio que informan los medios tradicionales. Entonces dije como que, bueno, voy a hacer fotografía y voy a hacer este tipo de fotografía porque sigo siendo una rebelde con causa, ¿sí? Siento que si me hubiese quedado en la casa viendo todo lo que está pasando desde RCN, Caracol y como todos este tipo de medios de incomunicación, pues lo asumo como una falta de coherencia conmigo misma, como mujer, como sujeta política y ahora como feminista, ¿no? En ese orden de ideas, pues es una responsabilidad, más allá del tema del arte y de todo, es un tema de responsabilidad salir y apoyar y acompañar desde lo único que puedo disparar en este momento, que es una cámara, y ayudar a denunciar lo que veníamos hablando en un inicio, ¿no? Y es esa violación de derechos humanos contundente y vehemente por parte de la fuerza pública en la calle, ¿no? Que hoy en día pues tiene más visibilidad, ¿no? Por aquello de este mundo de las redes sociales, el internet, y pues que se ha permitido visibilizar un poco más el tema, ¿sí? Pero también desde mi perspectiva feminista, teniendo en cuenta como que el movimiento feminista ha sido como esa ola que ha venido creciendo desde Chile y de Argentina de ahí para arriba, pues también es una forma de mostrar a la gente que cree lo que dicen los medios de comunicación, que las feministas son un reguero de mujeres o de viejas, como le llaman, histéricas en la calle, que utilizan sus cuerpos, muchas semidesnudos para denunciar las violaciones, para denunciar el acoso y los feminicidios, ¿sí? Y decir como que, oiga, no, es que no es tan así, ¿sí? Porque pues realmente a eso tenemos que enfrentarnos las mujeres, o sea, nacer en un país machista, patriarcal, donde la mejor presa de la gallina, por decirlo de alguna manera, que pasaba en mi casa, se la comía mi papá, porque era el varón de la casa, ¿no? Entonces, comenzar y que lo que se hacía en la casa era lo que decía el papá. En mi casa, yo quería ir a algún paseo en el colegio, era, mamá, ¿me vas a dejar ir? Dígale a su papá, pero la que lavaba mi ropa era mi mamá, la que mantenía todo organizado en la casa era mi mamá, ¿sí? Entonces es también como una forma de ayudar a romper esos estereotipos y esos esquemas reitero que esta sociedad machista y patriarcal y que los medios de comunicación también le hacen juego a eso, pues es como mi única arma, por decirlo de una manera. Gracias, Alexa. Tremendo. Y bueno, para cerrar la ronda aquí reuniendo cómo se va desenvolviendo todo en cuanto a los factos, lo que hablábamos de la paz y precisamente, ¿no? Medios que contrarrestan a estos medios de incomunicación, como decía Alexa. Pues Claudia, muy interesante que nos cuentes, por favor, sobre Cuestión Pública y además también de tu experiencia con el Centro Nacional de Memoria Histórica. ¿Cuál ha sido y es esta eficacia de los datos o factos para esclarecer la verdad? Vale, bueno, en Cuestión Pública lo que hacemos nosotros es, pues, usamos la fuerza del periodismo de investigación aunada a periodismo digital forense y periodismo de datos para justamente aportar desde esta línea lo que, pues, escarbar hasta encontrar la verdad, ese es nuestro eslogan realmente. Entonces, en el marco del paro, lo que hemos estado haciendo es, como hay una cantidad de información que está circulando, hay una infoxicación, más o menos por así decirlo, y hay desinformación total.
acerca de qué está realmente pasando en las calles. Entonces hay muchas versiones. Lo que nosotros hacemos es como con la potencia del periodismo de investigación y el periodismo digital forense, es como tomar toda esa información, organizarla, estructurarla, verificarla, ir hacia fuente directa, fuente abierta y esclarecer los hechos para que el ciudadano pueda verlos en su contexto y ahí tomar las decisiones. Y lo que estamos viendo es como una ola de violencia supremamente fuerte, digamos que a nosotros nos sobrepasa un poco en el ritmo de poder, digamos, por ejemplo, tenemos la base de datos de víctimas mortales durante el paro, que es muy difícil tenerla con los lineamientos que tiene Cuestión Pública, es una base de datos desagregada, donde tenemos caracterización de la víctima, presunto perpetrador, contexto de la muerte, o sea, es muy completa, con una metodología propia, y llevarla a la actualización día a día ha sido sumamente difícil por la cantidad de violencia que nos está avasallando. Nosotros lo que hicimos con esa base de datos fue algo muy bonito, porque la primera semana del paro, el 9 de mayo, nosotros logramos hacer un homenaje a las víctimas del paro, que en ese momento eran 30, y decirle a la gente quiénes eran esas 30 personas, cómo fue su contexto de muerte, qué día murieron, qué se sabe hasta el momento, qué se sabía hasta el momento de ese caso de muerte, y no solamente a civiles, también a fuerza pública, porque lo que pasa acá es que somos unos contra otros, ¿no? Entonces es también decirle a la gente la dimensión de lo que es las víctimas y la defensa de la vida y de los derechos humanos y la vida sobre todo, ¿no? Y de cómo nos estamos carcomiendo con la violencia, cómo nos está carcomiendo la violencia. Entonces ese homenaje que hicimos a las víctimas el 9 de mayo, luego lo llevamos con el arte, justamente de la mano del arte, a una gran exposición en el contramonumento de fragmentos, donde el piso de contramonumentos está hecho con las armas que entregaron las FARC después de los acuerdos de paz del 2016. Y allí están expuestas en su sala principal, en este momento, 42 víctimas del paro, que lo seguimos actualizando porque ya van como por 73, pero seguimos trabajando para eso. Y las personas cuando llegan a fragmentos, me parece que es lo más, la música que suena cuando estás en la exposición es la lacrimosa, que la lacrimosa de un compositor de Varsovia, que estuvo durante el régimen nazi, y es una canción de duelo. Entonces la exposición se llama Vidas Robadas, está basada en la investigación de Cuestión Pública y es un acto de memoria y de duelo por las personas que han muerto y que hemos perdido en las manifestaciones sociales de todo el gobierno de Iván Duque, porque hacemos la investigación desde el 2019 con Dylan Cruz. Una persona, vamos a 2020 con 13 personas asesinadas en la masacre de Bogotá el 9 de septiembre, y vamos entonces con las personas, las 42 que vienen del 2021, ¿no? Y que todavía seguimos sumando. Y también hay fuerza pública y civiles, para que la gente vea la dimensión y entienda lo que estamos viviendo. Esto no puede ser, no podemos permitir que la violencia vuelva a arrebatarnos lo que estamos luchando, por lo que estamos luchando, por la paz, por la tranquilidad, por una vida digna. Entonces, cuando la persona entra a fragmentos, empieza a leer una a una las historias de las víctimas. Y también a partir de ahí hicimos otro acto, hicimos un acto de memoria muy bonito, donde la Orquesta Filarmónica de la Universidad Nacional tocó la lacrimosa en el recinto cuando hicimos el lanzamiento de la exposición, y después hicimos una reunión con los familiares de las víctimas. Trajimos casi a 15 familiares de víctimas en Cali y en Pereira y en Madrid, Cundinamarca, para que fueran a ver y a llorar, porque tenemos que llorar estos muertos. No podemos seguir pensando que un muerto más y un muerto más y un muerto más, sin dolernos, sin saber sus nombres, sin saber quiénes eran. Por eso Cuestión Pública hace este acto de memoria muy importante con las víctimas mortales, y lleva al periodismo, lo entrega al arte para que justamente haga memoria
y un poco sacuda a la sociedad para que no se adormezca ante tanta violencia. Eso por un lado. Por el otro lado, hacemos periodismo digital forense, es decir, hacemos investigación pura y dura, mostrándole a la gente los hechos. Por ejemplo, la última investigación que sacamos fue cuando la policía salió con hombres armados vestidos de civil, y son la reconstrucción de los hechos del 28 de mayo, cuando se hizo un escuadrón prácticamente de autodefensas, un grupo de autodefensas desde el barrio de Ciudad Jardín al sur de Cali, y actuaron coordinadamente con la policía de Cali para disparar y detener arbitrariamente a manifestantes pacíficos que venían de la Universidad de Valle. Entonces, ¿qué pasa? Todos los videos circularon, pero están fragmentados y están como por partes. La gente no está viendo el cuadro completo. ¿Qué hace Cuestión Pública? Reconstruye todo el cuadro, le muestra a partir de los videos que salen en redes sociales, y también obtuvimos un video exclusivo que grabaron ese día, donde se ve con cámara profesional exactamente cómo fue el actuar, y le mostramos a la ciudadanía, así fue. Y de esta manera se coordinaron, y esos son estos tipos de armas. Este es un arma de fuego por esto y por esto, porque bota esta pólvora, porque se gira hacia atrás. Esta es un arma traumática por esto y por esto. Este tipo está entrenado así porque son las estrategias que se usan técnicamente para esto. Tiene como no tiene tanta experticia, y le decimos, este es el cuadro completo, ciudadano. Y además vamos más allá. No solamente hacemos la reconstrucción a partir de videos forenses, sino que también le decimos, a las 8 de la mañana de ese 28 de mayo se reunieron un congresista del Centro Democrático, de la Cámara, representante de la Cámara, Cristian Garcés, con presidentes de Junta de Acción Comunal y la policía a las 8 de la mañana, entre 8 y 9 de la mañana, para hablar de la seguridad del día de hoy. Después de esa reunión, a las 3:40 de la tarde, empieza toda esa balacera que todo el mundo vio en Colombia acerca del 28 de mayo. Entonces, no es solamente que yo te reconstruyo y te organizo y te estructuro el cuadro completo, sino también te estoy diciendo quién está detrás de toda esta violencia y cómo se están estructurando las redes de poder para que estas cosas estén sucediendo como están sucediendo. Eso es muy importante. Es muy importante que la gente entienda que la información no es fragmentada. O sea, te llega la información fragmentada, pero hay que empezar a armar las piezas y los rompecabezas y a entender realmente las dimensiones de la realidad a la que nos estamos enfrentando. Y eso hace Cuestión Pública. Bueno, y hay otra cosa que también es bonita y es muy importante que hace Cuestión Pública. Nosotros tenemos una sección que se llama Cuestión Pública Feminista. Cuestión Pública Feminista, por ejemplo, en el caso de la menor de edad en Popayán, que tuvo agresión sexual y después se suicidó, hicimos la reconstrucción forense a partir de un video que grabó un periodista de Red Alterna de Popayán, donde él graba en el momento preciso donde ella está siendo agredida, o sea, la toma la policía, la fuerza, la toman, habían más de 15 policías capturando a una menor de edad que estaba en un andén, no estaba participando en las manifestaciones, y había policía GOES. Los GOES es un escuadrón antiterrorista. ¿Cómo policía GOES con SMAT detienen a una menor de edad en esa brutalidad y en esa violencia como se ve en el video? Entonces hicimos la reconstrucción paso a paso. Hacer esta investigación es hacer cuadro por cuadro, frame to frame, a empezar a identificar lo que está pasando y los patrones. Identificamos placas de policías, identificamos que ahí estaban los GOES, evidentemente. Ahí se evidencia el tocamiento que le hicieron a ella sexual, una agresión, una violencia de género directa a Alison, y para llevarla hacia la URI. ¿Y cómo le vas? O sea, 20 policías, más de 15 policías en esa captura. El video es muy chocante y es evidentemente después de que ella recibe todo eso, toda esa violencia, al día siguiente a las 7:36 de la mañana escribe en un post en Facebook, denuncia y pone todo su sentir de que ella fue la de ese video porque lo postea reposteando otro. Y ella lo modifica hasta las 9 de la mañana y después se suicida. Eso es
suicidio femenino, una mujer se suicida, no sé el término técnico en este momento. Pero esa reconstrucción también la hacemos nosotros, y se llama el Estado es un macho violador. A ella le violaron sus derechos, efectivamente, y fruto de eso se suicida. Entonces, todo esto para contarles que Cuestión Pública en este momento no solamente está aportando a memoria, no solamente está aportando a esclarecer la verdad de los hechos en casos de paramilitarismo, por así decirlo, sino que también está con una línea feminista muy fuerte reportando las agresiones sexuales y violencia de género durante el paro nacional. Gracias, Claudia. Pues, sin palabras. También, pues, muy interesante a las personas que siguen conectadas, escuchándonos y compartiendo con nosotras este espacio, pues que puedan seguir también de mano todos los procesos que se están llevando, de los que ustedes han hablado, y sobre todo eso, ¿no? Empezar además a apoyar todos los medios, todos los procesos realmente contraculturales, como dice en la misma página Cuestión Pública, que están haciendo las verdaderas revelaciones, porque esa es la manera que tenemos también todos, precisamente, esta voluntad de seguir en la defensa de los derechos humanos y la vida digna, precisamente es consumir y poder compartir la información verídica y lo que está sucediendo y pues apoyar los procesos comunitarios colectivos. Entonces, para cerrar esta charla tan interesante, vamos con una última pregunta, la más aletosa, que reúne todo lo que hemos estado hablando, y es precisamente ante la represión y la negligencia por parte del gobierno, y además la poca eficacia de los mecanismos internacionales de la protección de los derechos humanos. ¿Ustedes consideran que la defensa de los derechos humanos es un asunto de rebeldía? Entonces, abro a la que quiera comenzar. ¿Quieres, Lauren, empezar? Bueno, bueno, varias cosas. Algo que mi primera pregunta, como que son, es que es importante no caer en un discurso de que es muy de el neoliberalismo, que ustedes saben que el capitalismo se apropia como de todas las narrativas, de todos los discursos, incluso contrahegemónicos, para cambiarles el sentido. Y se habla también de los derechos dentro de una lógica mercantil, ¿no? Entonces se empieza a hablar también como de este intercambio de los derechos y los deberes, ¿no? Que es algo que nos meten incluso desde el colegio, ¿no? Entonces, como que, claro, sí tienes unos derechos, pero también tienes que cumplir deberes, ¿no? Y esto no va en nada con el sentido de los derechos humanos. O sea, los derechos humanos se deben respetar a cualquier ser humano, ¿no? En Colombia, los grandes medios de desinformación muchas veces justifican el asesinato, la tortura, la estigmatización, diciendo como es que ese joven era un vándalo, ¿no? Ese joven estaba rayando un Transmilenio, ese joven estaba tirando una piedra. Y como defensor de derechos humanos y como entendiendo otra lógica de respeto por la vida, por la humanidad, por la dignidad, es que nos desmarquemos de eso, ¿no? Y empecemos a decir, bueno, o sea, quizás esa persona pudo haber sido un dalo, de comillas, porque es un término bastante hegemónico, pudo haber estado grafiteando, pudo haber, pero acá en Colombia no existe la pena de muerte, ¿no? Y hay una desproporcionalidad gigante en la fuerza de un Estado que tiene de su lado todo lo que es las armas, todo lo que es el poder de la fuerza, pero también el poder de las leyes, o sea, tiene todo ese control, ¿no? Y en ese sentido también hay algo, y es que cuando el Estado permite
que hayan esas violaciones de derechos humanos, sobre todo por parte de la fuerza pública, sobre todo por parte de la policía, del ejército, del SMAT, pues también está dando un mensaje de impunidad, ¿no? Un mensaje de que ellos pueden hacer lo que quieran, pueden asesinar a plena luz del día, con 100 cámaras grabando, con toda la gente viendo, y no les va a pasar absolutamente nada. Que eso también es bastante horrible, porque también plantea la pregunta de si esto lo hacen acá en la capital, en Bogotá, delante a plena luz del día, pues qué no harán en los campos, ¿no? ¿Qué no harán en esos lugares donde no hay esa tecnología, donde no hay acceso, donde no hay internet, donde no es tan fácil que llegue la información? O sea, ¿qué tanto harán también en esos espacios, ¿no? Ya que sin tanta visión encima. Pero el punto es, a pesar de todo eso, yo creo que siempre va a ser importante esa denuncia dentro de los estamentos, digamos, institucionales, oficiales, pero al mismo tiempo es necesario tener ese espíritu de rebeldía para construir organización popular, ¿no? Para construir autonomía, para construir poder popular. O sea, al mismo tiempo, no es que una cosa esté como en contravía de la otra. Obviamente hay que denunciar, obviamente, pues hay que usar esos estamentos como la Fiscalía, como la Defensoría del Pueblo, etcétera, pero también hay que construir esa defensa popular, ¿no? Y es lo que también significan las primeras líneas, ¿no? O sea, las primeras líneas son esa demostración de que el pueblo es capaz de organizarse por sí solo y defenderse ante un Estado que es asesino, ante un Estado cuya política es la de la muerte. Y también me parece importante recalcar siempre la necesidad de que toda esta defensa de los derechos humanos y todo este paro y toda esta rebelión y toda esta lucha no es solo por una reforma, ¿no? Por una reforma que pueda ser económica, pensional, laboral, o por unas reformas pequeñas en cómo se maneja el gobierno, sino que tiene que ir más a la raíz. Es decir, el hecho de que exista esta violencia que se está dando en las ciudades, que se está dando en todo el país, tiene una raíz, y esa raíz es la desigualdad económica, ¿no? Y esa raíz es la violencia económica, porque existen estas dos clases sociales donde hay unos quienes dominan, quienes tienen todo el poder económico, el poder de los medios de comunicación, y son en concreto 5 nombres, ¿no? 5 personas en concreta, y otras personas que también están ahí al lado del poder, ¿no? Entonces me parece importante resaltar que esa rebeldía, claro que nos debe llevar a defender los derechos humanos, pero ir más allá y ir a la raíz de por qué esos derechos no se cumplen, ¿sí? Esos derechos, así digamos que este gobierno no estuviéramos bajo una dictadura tan explícita, igual hay unas estructuras económicas que no solo son de Colombia, pero en las que Colombia se suscribe, que es el capitalismo, pues, que tienen que cambiar, ¿no? Que tienen que cambiar de raíz para que de verdad se pueda dar la vida digna. Y pues eso, claro que implica un gran espíritu de rebeldía y de estar en contra, como contrahegemónico. Gracias, Lauren. Claudia, si quieres seguir. Vale. Bueno, yo sí creo que la defensa a la vida tiene que estar por encima de cualquier cosa, o sea, y el rechazo a la violencia desde cualquier ángulo, desde donde venga. Eso tiene que, para mí creo que es muy, muy, muy importante que todo el mundo pues como que tenga esa línea de que no podemos permitir esos abusos y esa violencia de nadie. Y dos, la defensa de la vida. Creo que
sí hay mucha negligencia del Estado y hay, digamos, en este momento tenemos un vacío enorme en cifras oficiales con respecto a desaparecidos, por ejemplo. Primero, lo hicieron muy tarde. Segundo, la Defensoría, hoy sacaron la encuesta, está en su peor momento de favor. La gente ya no cree en la Defensoría, o sea, le ha bajado su credibilidad a las instituciones del Estado que debían velar por los derechos humanos, ¿no? Entonces, por ejemplo, las cifras de desaparecidos. Nadie sabe a ciencia cierta cuántos desaparecidos hay en el paro nacional. Estamos viendo casos aislados y eso no es aislado, eso es sistemático. Hay que entender, y esa verdad nos falta a todos, nos falta saber exactamente qué pasa con los desaparecidos. Ni el mismo Estado sabe qué pasa con los desaparecidos y los desestima. Entonces no están buscando a los que tienen esquema, los que tienen activado lo de búsqueda de desaparecidos o sea, faltan más para que tengan bueno, no se dice esquema, pero bueno, esa activación. Y digamos, lo que pasa con las cifras es solamente uno de los más grandes problemas, pero es necesario que nosotros podamos saber qué pasa, o sea, cuántos realmente son el número de personas que la policía ha asesinado, cuántas por armas de fuego realmente, pero que lo reconozca el Estado, porque tenemos, claro, unas organizaciones de la sociedad civil que están haciendo una labor titánica y maravillosa, que si no fuera por ellas, ahorita no tendríamos visos de realidad, por así decirlo, de contrastación por lo menos, pero al Estado le falta muchísimo a este gobierno para decirle la verdad a la gente y reconocer que ellos han asesinado personas, que usan armas que supuestamente no son no letales, pero por usarlas como las usan se convierten en armas letales, de que hay desaparición forzada durante el paro, de que hay personas que sufrieron tortura y que fueron agredidas en su humanidad en custodia del Estado, de que nos mienten. El caso de Álvaro Herrera, por ejemplo. Él estaba tocando en la Universidad del Valle el 28 de mayo, él toca el corno, estaba con la orquesta, y cuando empieza la balacera, él graba a una persona, un hombre armado vestido de civil que empieza a disparar contra manifestantes, lo graba, y luego esta persona coordina para que otros dos armados vestidos de civil lo tomen y lo capturen. O sea, ¿cómo es posible que civiles armados capturen a otros civiles y la policía no haga nada? Lo capturan, lo llevan a la policía ahora sí y lo obligan a autoincriminarse a través de tortura y agresión física para que él diga que es un vándalo y que él estaba en las marchas. Eso hizo la policía en Cali, eso lo hizo el 28 de mayo y nosotros lo evidenciamos y mostramos, y luego salió a decir el intendente de la policía, el mayor, que no, que eso había sido bien, la captura había sido en total coordinancia con como se tenía que hacer, por así decirlo. Y eso no fue así. Entonces, ¿cómo nos mienten en la cara? Y cómo no aceptan sus errores, cómo son tan arrogantes y no nos dicen las verdades, cómo no nos dicen las verdades por lo menos con las cifras. Entonces, a mí sí me parece que todos deberíamos estar alineados, todos y todas, con la defensa de la vida y el rechazo absoluto a la violencia. Ya. Gracias, Claudia. Y cerramos entonces con Silvia. Bueno, gracias por esos aportes, compañeras. Qué interesante. De verdad les agradezco mucho. Pues, en un modelo de estos donde el enemigo, la policía y el ejército, es decir, el manual que manejan, es el mismo manual de los años 60, de la guerra de baja intensidad, el mismo manual de la Escuela de las Américas, el mismo manual de entrenamiento del imperio gringo. El problema radica ahí. Es decir, hasta que no se desinstale ese criterio que tiene llámese SMAT, policía, GOES, lo que quieran, carabineros,
de ese enemigo interno que le han metido ese chip. Entonces, uno cuando se firmó el proceso de paz en el 2016, en el Teatro Colón, que fue como cierto, ya después del plebiscito, uno pensaba con cierta cuota de optimismo que de pronto ahí se iba a operar un cambio, y resulta que hoy nos estamos encontrando con una cruda realidad, y es que el mismo manual es el que están dirigiendo las operaciones tanto del ejército como de la policía. Bueno, eso por un lado, que hasta que eso no se toque, eso, yo al menos digo, hasta que no se toque esa mentalidad y realmente se reevalúe y se replantee, como dice la compañera Lauren, de raíz, porque el problema no es por las ramas, sino de raíz, aquí pasarán los años y seguirá habiendo todas las violaciones de los derechos humanos. Y por el otro lado, pues, el deber no debería ser un acto de rebeldía, digo yo, no debería ser, la defensa de los derechos humanos no debería de ser un acto de rebeldía. O sea, cuando yo la pongo en otro plano y digo, hola, ¿cómo estaremos de mal en América Latina? No solamente en Colombia, sino en nuestra América, que ser defensor de derechos humanos es de rebelde. ¿Qué tal? Entonces, nada más, ese título que ustedes le pusieron a esa pregunta indica el estado de cosas en el que estamos, ¿sí? ¿Cómo así? O sea, también llamo a que lo de movimientos, lo de derechos humanos vaya más allá, como dijo Laura, ¿sí? Vaya más allá de la defensa de los derechos humanos y que vaya más a la transformación de esta sociedad, de lo que dice Lauren, de la construcción de un poder popular. Muchas gracias, compañera. Silvia, gracias a ti. Claudia se acabó de ir hace un minuto y pues Alexa no se pudo volver a conectar, pero sin embargo, pues ahí también les doy las gracias. Ha sido un cierre maravilloso, realmente reúne todo lo que hemos venido construyendo y además refleja todo lo que también hacemos a través de la plataforma y este puente de visibilización que es Aletea. A las personas pues, que nos están acompañando todavía, muchísimas gracias por quedarse, compartir. Al final es una de las palabras y de las apuestas más grandes que hacemos, que es el compartir, y pues que estén súper conectadas estas personas a las redes, a todo lo que va a seguir con nuestro laboratorio de arte y protesta, las intervenciones finales que se van a desarrollar en Bogotá, en Sabana Centro y en Soacha, y al final pues todo el proceso del 2021 será compartido, también estas charlas en nuestra página web www.aletealibre.com, donde pues en este momento pueden ver todo lo que hemos hecho y construido desde el 2019. Entonces pues agradecerles de nuevo por su presencia, sus palabras, muy interesante haberlas podido escuchar y pues seguir acompañando los procesos que desarrolla cada una. Y nos despedimos con la canción Aletosa que hicimos el año pasado. Que tengan un lindo martes, linda semana. Gracias a ustedes. Gracias. Gracias, hasta luego. Adiós, buena noche. Si la independencia no es política y la política no es mujer, si la mujer no es política, la política no es humana. Hoy quiero hacer mi testamento y a cada una les dejo un verso. A las mujeres dulces que me bañaron en afecto, quiero decirles que las amo como a mis partos, como al cansancio que queda de un día fuerte de trabajo, como al paisaje que sueño viviendo juntas por largos años, embelleciendo nuestra historia con nuevos actos. Hay una esperanza para reparar toda esa violencia que no aguantan más. Se habla de derecho, solidaridad, dicen las mujeres que no aguantan más. Que nos devuelvan la tierra, la que nos vio parir.
impresa y dibujada, a las mujeres libertarias, poetisas y artesanas, a las maestras y obreras, defensoras y parteras, a las madres que nacieron y a las mujeres que decidieron, a las mujeres duras y a las mujeres blandas, a las magas y brujas, las diosas de la palabra, al viento. Hoy en tiempos difíciles y momentos voraces, cuando la humanidad atrincherada aún no cree en nada, a no ser el brutal egoísmo del capitalismo que a todas nos consume, o el miedo al pánico que no reconoce la bondad del tiempo, el tiempo que nos da una segunda oportunidad.